Es un día fresco y tranquilo en Cerrada. Un pequeño y agradable municipio de la provincia de Valladolid, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en España. Esa es la historia de esta fábrica, no hay otra. El campo está lleno de historias. La de hoy es acerca de esta quesería artesanal, conformada por una familia que ha ido por el mundo dejando huella, encantando con el sabor único, auténtico y la calidad de sus quesos, producidos a partir de leche cruda de oveja castellana, sin pasteurizar ni homogenizar. Los orígenes de esta fábrica, pues mira, mi padre era panadero, se instaló aquí, porque mi madre era de aquí, era hija de un agricultor, se instaló aquí de panadero. Pero tenía muchos ratos libres, y en los ratos libres, y además tenía un ayudante en la panadería, en los ratos libres, pues le permitía ir a comprar queso y enviárselo a un cuñado que tenía en Barcelona. Allí lo vendía el cuñado. Mi padre se lo compraba aquí a los ganaderos, en el mercado de Tordesillas, que está aquí al lado. Pero ¿qué pasaba? Pues que cada queso era de un color, cada queso de un tamaño, no había uno igual, porque claro, cada uno hacía su queso pues según la cantidad de leche que tenía. Y dijo mi tío, pero hombre, ¿por qué no les compráis la leche? Les compráis la leche, hacéis quesos, y si sacáis 10 quesos, serán 10 quesos iguales. Y ahí empezó a eso. Cuando mi hermano y yo tuvimos 15 años, que nos llevamos un año solo, empezamos a hacer queso. Y así hemos estado, pues, 40 años, yo creo. Esto se ha ido ampliando porque empezamos en poquita cosa, empezamos con unas calderas que se metían al baño María, unas calderas de 100 litros, y había que subirlas con una polea, meterlas, sacarlas, era un trabajo muy grande. Y así se fue creciendo poco a poco. Después nos arreglábamos metiendo el queso en la panadería, que ya mi padre dejó de hacer queso. Y los principios no fueron fáciles. Luego ya empezamos a agrandar esto y hicimos ese sótano que habréis visto ahí, en el cual ya eso ya nos dio mucho respiro. Después trasladamos la fábrica a donde estaba en otro lugar. En el año 2002 dijo mi hermano que nos debíamos de separar, que llevamos muchos años juntos ya, desde que habíamos nacido, teníamos ya 60 y tantos años. Venían los hijos y los hijos a lo mejor no se iban a entender, con lo cual pues él dijo que hacía otra fábrica y se iba a otra fábrica y nosotros nos quedamos aquí. Yo les dije a mis hijos, ¿queréis seguir el negocio?
Dijeron que sí, pues ahora ya sabían, claro. Y aquí están, y llevamos ya 18 años o 16 años, y son ellos los que llevan todo el trabajo, porque yo ya me llegó la edad de jubilación, me jubilé, y por supuesto les ayudo aquí a lo que puedo, pero nada más. Y este es el cartel que os hacía referencia antes de la leche, de la recogida de leche. El nombre de los ganaderos, el día y los litros que tenía cada ganadero. Que al final de la cartilla teníamos, es que no está entera la cartilla, había que sumar todos los litros de cada uno y lo que se recogía al final del día. España, junto con los países del Mediterráneo, es decir, Grecia, Italia, son los países donde más ovejas se concentran. Luego ya todo el centro de Europa, norte de Europa, etcétera, es casi todo vaca. Algo de cabra, pero casi todo vaca. Y pasa un poquito esto mismo, se reproduce en América, ¿no? La gran mayoría del queso es queso de vaca. Algo de luego de cabra y oveja es muy residual. Dentro de España, además, la zona donde la oveja tiene su vida es el centro. Son las mesetas, es Castilla-León y Castilla-La Mancha, y algo de Extremadura, ¿vale? Es todo el centro. En la periferia se da mucho menos lo que es la oveja, ¿no? Por eso es un sitio fantástico para realizar queso de oveja, porque realmente es donde está, para hacernos una idea, tenemos prácticamente 2/3 partes de las ovejas de toda España están en Castilla-León. Y España es me parece que es el segundo país de toda Europa donde más ovejas hay. El queso se produce, no tiene ningún misterio. Leche de oveja, por supuesto, cuajo y después la sal. Toda la vida hemos hecho un tipo de queso. Ahora no, ahora están diversificando, están haciendo más tipos de queso. Pero antiguamente nosotros solo hacíamos un tipo de queso. Se vendía en semicurado o en más viejo. 2 o 3 meses o 8 o 10 meses, y siempre ha sido el mismo queso. Y se echa la leche, ¿no? Vale, esto es una cuba, por dentro va vapor, ¿no? Es para calentar la leche. La leche hay que calentarla a 30-32 grados para poderla cuajar, ¿no? Mientras lo que se echa es el fermento, que son las propias bacterias de la leche, para potenciar la acidificación, ¿vale? Cuando ya tenga la temperatura de cuajado, se cuaja. ¿Cómo? Añadiendo cuajo, en nuestro caso, cuajo natural animal, de cordero lechal, ¿no? Es una enzima que hace que cuaje toda la leche. Ahora mismo podéis ver que hay poquito, hay 1200 litros, entonces en proporción a los 1200 litros hemos echado ese cuajo. ¿Qué se ha hecho después? Una vez cuajado, lo que se ha procedido es a partir con estas liras. Veis que son liras que si yo le doy para ese lado, va al lado de corte de la lira. Y la hélice pues tiende a subir para allá para dejar que corte. Eso es en el momento de que está la cuajada y empiezas a cortar el grano. Luego poco a poco lo hemos ido cortando y luego hemos continuado batiéndolo y elevando un poco la temperatura. ¿Para qué? Para que siga soltando mucho suero, el agua que tiene la leche. Porque esto vamos a hacer un queso de pasta prensada tipo castellano y requerimos que suelte mucha parte del agua. Necesitamos entre 5 y 6 litros de leche para sacar 1 kilo de queso.
Entonces, una vez cortado, ahora lo que estábamos es en el sentido contrario, para que la pala lo que haga es batir. Hay poquito, a ver si os lo puedo enseñar. ¿Ves? Ya hemos conseguido un grano pequeñito y bastante duro. ¿Para qué? Para que ahora, al momento de juntarlo, yo si ahora aquí lo hago presión, ya se funda, y se puede hacer el queso. Y aquí entra el suero, o sea, el queso con el suero. Dentro que hay el grano y se va prensando. Lo que he hecho yo con la mano, pues poco a poco se va prensando ahí en un tubo que va microperforado. Deja salir el suero y se va juntando el grano. Luego ahí hay 2 cuchillas de corte que vamos abriendo y vamos cortando las piezas de queso. En este caso, que había poco queso, poca leche, vamos a hacer todo del tamaño de kilo. Entonces hemos metido unos tubos microperforados para que salgan del tamaño de kilo. Ahora lo vais a ver y luego ya iría a la prensa. Previamente le ponemos un paño, que veis ahí esas gasas, son gasas que le ponemos ahí, ¿por qué? Porque los moldes no son microperforados, tienen agujeros pero muy poquitos, entonces el suelo tiene que salir por esos moldes, por esos agujeros. Al haber muy pocos, si no le pusiéramos el paño se taponaría, porque el grano iría todo hacia ellos y taponaría y no dejaría salir el suelo. Como es un queso artesano, no usamos moldes microperforados, sino que usamos la gasa esa. Le ponemos ese paño y ya deja salir suero por todo el queso. Y ahí en la prensa va a terminar de perder todo el suero, va a seguir prensando y va a acidificar. Ahí es donde se va a transformar la lactosa en ácido láctico, el primer paso, la primera acidificación. Y ahí va a estar un día. Nosotros lo tenemos acidificando muy lentamente, ¿no? Está un día entero y al día siguiente ya pasaríamos a la sala de salmuera, que es donde cogería la sal, que no se la hemos echado. Una vez que han prensado, ya vienen hacia las salmueras. Mira, viene Alberto con una bandeja. Estos quesitos ahora les meteremos en la salmuera. La salmuera es agua con sal simplemente y lo que va a hacer el queso es coger el punto de sal adecuado. Aquí va a estar en la salmuera un día, ¿vale? O sea, mañana lo sacamos. Y además, aparte de... Tú tocas el queso ahora y el queso está blandito, ¿vale? Sin embargo, cuando salga de salmuera, el queso ha endurecido por fuera. Y es porque la sal hace corteza. La sal, a la vez que entra por el interior, en lo que se conoce como ósmosis, el intercambio de líquidos, para que entre sal, sale suero, ¿vale? Por eso las salmueras tienen el agua de color del suero. Entonces, aparte de esa ósmosis y la entrada de la sal por todo el queso, es muy importante que le da dureza a la corteza, a la sal. Y eso para un queso artesano, como es el nuestro, es muy importante, porque luego va a madurar sin ningún plástico, ninguna cera, sino saliendo el moho natural del producto. Entonces, si no has generado buena corteza, el moho se puede meter por dentro. Se puede decir que aquí en Castilla y León hay varios parámetros para determinar que un queso es artesano, pero los principales serían la leche cruda, que os comentaba al principio. En segundo lugar, la utilización de cuajo natural, que también nos decía que no utilizamos cuajo químico, sino que son cuajos que vienen del propio animal, en nuestro caso de los lechazos, del cordero lechal, ¿vale? Y en el tercer lugar, y muy importante, el que a la salida de salmuera no damos un baño de plástico al queso, sino que el queso queda natural, como ha salido. Y entonces, como no se le das un baño de plástico, pues luego le irá saliendo el moho en su maduración. ¿Cómo se les conserva? Pues a base de tablas, extenderlos, darles vuelta 2 o 3 veces a la semana para que no se peguen, porque si se pegan, pues luego ya no hay manera, se arranca la corteza y se coge mucha humedad. Efectivamente, esto, que es un queso todavía igual muy joven, tiene unos días,
ya por fuera ya está duro, y eso es gracias a la sal, ¿vale? Ahora el queso le vamos a dejar reposar y poco a poco, si nos vamos dando cuenta, se va a ir transformando. Y aquí tenemos un queso con mes y medio, 2 meses, que vemos varias diferencias con respecto al anterior. En primer lugar vemos que tiene moho, fíjate. Salen 2 tipos de mohos. El primero es el moho tipo Camemberti, son los mohos blanquitos, y luego van saliendo más tarde los mohos Roqueforti, que son los azulados, ¿vale? Y en nuestro queso no van a salir más mohos que estos 2. ¿Por qué? Por la madera. Si os dais cuenta, todo el queso está sobre tabla de madera. Y la madera hace 2 cosas. Por un lado, regula la humedad, y por otro lado, hace que el ambiente, aunque no nos demos cuenta, esté lleno de moho. Y es de estos mohos, porque es nuestros mohos los que tenemos en la sala. Entonces, los mohos que van saliendo son estos, que son mohos buenos. Y así impedimos también la contaminación de otros mohos gracias a la utilización de la madera. Otra diferencia entre el queso recién hecho y este es que este ya pesa menos. Y pesa menos porque va perdiendo suero. O sea, la mayoría del suero se ha retirado, pero todos los alimentos tienen agua. Entonces, algo de agua le queda y ese agua le va perdiendo. En función de que transcurra más tiempo, va perdiendo más agua y el queso se va volviendo más duro, ¿vale? Ese es el paso de las curaciones. Entonces, ¿por dónde pierde el agua? Lo pierde por todos los lados, pero especialmente por abajo, por decantación. Por eso hay que dar la vuelta al queso y damos la vuelta a todos los quesos que veis aquí cada 3 días. No lo volteamos así, como acabo de hacer en la misma tabla, porque la tabla está húmeda. Entonces tenemos que voltear sobre otra tabla. Imaginaros, ahí arriba, ¿vale? Tengo una tabla vacía. Estos quesos los subo a esa, dándoles la vuelta. Esta me queda vacía, doy la vuelta a esa tabla, paso los de la tabla de al lado, etcétera, etcétera. Y así voy o bien bajando o bien subiendo todas las estanterías. Y cuando acabe con una, pues al resto todas las estanterías que tenemos aquí. Aparte de la gama tradicional castellana que elaboramos, que serían semicurado, curado y añejo, elaboramos otras variantes como puede ser el ahumado, como puede ser el corteza lavada y como es el trufado. El trufado es un queso que tiene la misma elaboración, muy similar a la del queso castellano, pero que tiene a mayores pedacitos, trocitos pequeños de trufa. Es trufa de Soria que introducimos en salmuera para que desprenda su aroma y luego esa salmuera de trufa, con los cachitos, es la que añadimos al producto cuando está en la cuajada. Aquí tenemos más humedad todavía porque estamos bajo tierra y el frío se mantiene también, o incluso es más frío todavía, porque al estar debajo del otro, pues bueno, como arriba tienes frío, pues aquí abajo y en su terreno más frío todavía, ¿no? Pero sobre todo más humedad, es lo que más nos interesa. Aquí son quesos ya entonces que van a ir para quesos viejos y quesos añejos, entonces interesa mantenerlos con bastante humedad. Entonces tendríamos quesos de 4 meses, 5 meses, 6 meses. Cuando llega a los 9, 10 meses es cuando lo sacamos como queso curado o viejo, ¿vale? Y algunas partidas se dejan hasta los 15 meses, que sería el queso añejo. Si os dais cuenta, aquí ya hemos quitado la tabla y tenemos el palo de madera. ¿Por qué? Porque cuando el queso ya es muy duro, ¿vale? El queso ya tiene una buena dureza, aunque lo pongamos sobre 2 puntitos, ya no se deforma. Y entonces al ponerlo así, está todo el ventilado y ya no hay que darle la vuelta. Además, si nos fijamos, le hemos cepillado un poquito, le hemos quitado un poquito de moho, porque como en un palo
vamos a meter 30 quesos, no 9 como en una tabla, la concentración de humedad que se produce es mucho mayor. Entonces, si dejamos todo el moho, puede llegar a un nivel de humedad. Queremos mucha humedad, pero podría ser excesivo, ¿no? Pues contamos con muchos premios, tanto locales como nacionales como internacionales. Quizá por el que más conocidos somos, pues por el ahumado, que fue mejor queso ahumado a nivel mundial en el año 2012, y la verdad, bueno, sí, es nuestro premio más importante, ¿no? Y por eso también es un queso por el que se nos conoce. Orgulloso porque antes de empezar a hacer queso a los 14 años ya teníamos que ayudar a mi padre a meter los quesos en las cajas. Las cajas también eran muy distintas, eran todas de madera, llevarlo a la estación al tren, de toda la vida. Hemos estado de toda la vida ligados con el queso. Nos gusta mucho poder enseñar lo que hacemos, porque nuestra venta no está tanto en los grandes lineales, en las grandes superficies, sino está más en el pequeño consumidor que aprecia el producto, que le disfruta, y cuando tú lo enseñas, lo disfruta más todavía.